Entonces, ¿cómo se define? Vean ustedes. La hepatitis crónica es un proceso inflamatorio que persiste más allá de 6 meses en el hígado, ¿no? Cualquier proceso que provoque inflamación hepática y que perdure más allá de los 6 meses de evolución. Esa es la hepatitis crónica. Comprende varios trastornos hepáticos de causa y gravedad variables, que se caracterizan por inflamación y necrosis hepática, ¿ya? Que persiste más de 6 meses, ¿no? Entonces esa sería la definición. Proceso inflamatorio y de necrosis hepática más allá de 6 meses. Tiene diversas causas. ¿Qué causas podemos mencionar? Las hepatitis virales, ¿no? La B, la C, que pueden hacer hepatitis crónicas, ¿no? Entonces, una causa es la hepatitis viral. Otra es la hepatitis alcohólica. Otra causa, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo, la congestión hepática también puede producir hepatitis crónica. Otra causa es la hepatitis autoinmunitaria, ¿ya? La hepatitis autoinmunitaria, más frecuente en las mujeres. Hay formación de anticuerpos contra estructuras del hígado con la hepatitis autoinmunitaria. Y otro grupo se denomina las causas criptogénicas o criptogenéticas o indeterminadas. En este acápite se agrupan todas las causas que no son conocidas, no corresponden ni a viral, ni alcohólica, ni autoinmune, no encaja en ninguna de ellas, no se conoce la etiología. A esas se denominan criptogenéticas. Y el otro grupo, bueno, las hepatitis. Entonces decíamos la clasificación etiológica, ¿no? Las hepatitis virales, las hepatitis tóxico-medicamentosas, la hepatitis alcohólica, la hepatitis autoinmunitaria y la hepatitis criptogenética. Esas son la clasificación etiológica. En cuanto a la clasificación clínica, de acuerdo a la gravedad, se pueden clasificar en leves y graves, ¿no? Las leves son cuadros clínicos que no avanzan o lo hacen de forma muy lenta, ¿no? Son estacionarios y el paciente puede vivir gran parte de su vida de manera casi normal, con muy poca sintomatología. Las graves, y hay una alteración estructural en la estructura del hígado, ¿no? Entonces hay una alteración estructural que termina en la cicatrización y reorganización estructural. Y posteriormente, un estadio más avanzado va a ser la cirrosis hepática, ¿no? Ya es la fase avanzada. La cirrosis hepática. Entonces, de esta manera evoluciona, de leve a grave y luego la etapa avanzada que es la cirrosis. Aquí están las causas, ¿no? Viral, inducida por fármacos, autoinmunitaria, la alcohólica y la criptogenética que hemos mencionado. Bien. Y la clasificación histopatológica se clasifica, están viendo desde diferentes puntos de vista, ¿no es cierto? Desde el punto de vista etiológico, desde el punto de vista clínico
Y esta es una clasificación histopatológica que es importante. Determinar el sitio y la extensión de la lesión. ¿Cuál es la lesión definitiva que se produce en la hepatitis? Es la fibrosis, ¿ya? Entonces, determinar en qué segmento, en qué parte del hígado está la fibrosis y la extensión de la misma, ¿no? Entonces, antiguamente había una clasificación que tomaba en cuenta este parámetro histopatológico y se clasificaba en hepatitis crónica persistente, hepatitis crónica lobular y hepatitis crónica activa. Esas tres formas. La hepatitis crónica persistente y crónica lobular eran formas leves y la hepatitis crónica activa era la forma grave. ¿Ya? Tres tipos de hepatitis de acuerdo a la fibrosis. Actualmente se ha desarrollado una clasificación más amplia que comprende la parte clínica, serológica y histológica, ¿ya? Y que sirve con fines pronósticos también. Entonces toma en cuenta la causa de la hepatitis, la actividad histológica o grado de hepatitis y el grado de progresión o estadio. ¿Ya? Entonces toma en cuenta la causa, el grado y el estadio. Y de acuerdo a eso, tenemos esta clasificación. El grado se clasifica en leve, moderado o grave. Y toma en cuenta la presencia y la intensidad de la fibrosis. ¿No es cierto? Y el estadio toma en cuenta la extensión de esta fibrosis. Entonces, haciendo una correlación entre la clasificación antigua y la clasificación actual, se correspondería de la siguiente manera. Dijimos la clasificación antigua, las formas leves eran la crónica persistente, crónica lobular y la forma grave, la crónica activa, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación actual, tomando en cuenta el grado de actividad, sería mínima o leve en la crónica persistente, leve o moderada en la crónica lobular y en la crónica activa puede ser leve, moderada o grave. Y en cuanto al estadio, la presencia de fibrosis, puede no haber fibrosis o ser leve en la crónica persistente, ¿no? Leve en la forma lobular y puede ser leve, moderada o grave en la crónica activa. Entonces, la clasificación actual, decimos, toma en cuenta el grado y el estadio, ¿no? Y de ahí se saca un pronóstico, ¿no? Aquí hay otro cuadro. Aquí hay algunas características clínicas y laboratoriales de las diferentes formas de hepatitis crónica, ¿ya? Aquí tenemos los tipos de hepatitis, las formas virales. ¿Cuáles virus pueden producir hepatitis crónica? El virus B, el virus C y el virus D, que son los virus parenterales, ¿no? Luego tenemos la hepatitis autoinmunitaria. La hepatitis autoinmunitaria, la hepatitis medicamentosa, más abajo, y la criptógena, ¿no? Que hemos dicho, en estos casos no se conoce la etiología.
laboratorialmente, ¿qué características podemos encontrar? En la hepatitis B, obviamente vamos a encontrar los antígenos, anticuerpos del virus, ¿no es cierto? De la hepatitis B, diferentes antígenos y diferentes anticuerpos, incluido el DNA del virus se puede encontrar. En la hepatitis C, lo mismo, podemos encontrar anticuerpos contra el virus de la hepatitis C o el RNA del virus de la hepatitis C por la prueba de PCR. En la hepatitis D, lo mismo, podemos encontrar anticuerpos contra el virus de la hepatitis B, ¿no? En la hepatitis autoinmunitaria, ¿qué vamos a encontrar? Es un proceso autoinmune, vamos a encontrar autoanticuerpos, ¿no? ¿Qué tipo de anticuerpos podemos encontrar? Los anticuerpos ANA, anticuerpos antinucleares, los anti-LKM1 y podemos encontrar hiperglobulinemia. En la hepatitis asociada a medicamentos no vamos a encontrar ni antígenos, ni anticuerpos, ni serológicamente estos, ¿no es cierto? Porque es ocasionada por medicamentos. Y en la criptogénica igual, todas estas pruebas son negativas. Por eso es que es un apartado diferente, ¿no es cierto? No corresponde a ninguna de las anteriores. En cuanto a los anticuerpos, en los procesos virales, en la hepatitis B generalmente no hay. En la hepatitis C sí podemos encontrar anti-LKM1, anticuerpos anti-LKM1, y en la hepatitis D podemos encontrar anticuerpos anti-LKM3. En la hepatitis autoinmunitaria ya hemos dicho, ¿no? Anticuerpos antinucleares, anti-LKM1 y anti-SLA. En los asociados a medicamentos y la criptogenética generalmente no. Y aquí el tratamiento para los diferentes tipos de hepatitis, ¿no? En la hepatitis B hemos mencionado el interferón y la lamivudina. En la hepatitis C también interferón, ribavirina es otro antiviral. En la hepatitis D, interferón, como en la hepatitis B, ¿no? En los procesos autoinmunitarios, obviamente los glucocorticoides son la piedra fundamental en el tratamiento, ¿no? Y los inmunosupresores también. En la hepatitis asociada a medicamentos, suspensión del medicamento. Y en el caso que tenga antídoto, como en el paracetamol, ya sabemos que, ¿no? En la criptogenética se trata igual que el problema autoinmunitario, con glucocorticoides e inmunosupresores. El cuadro clínico en todos ellos en general es similar a una hepatitis viral, ¿no? Con esas fases que hemos mencionado, ¿no es cierto? Puede haber un periodo inespecífico con compromiso del estado general, decaimiento, náuseas, vómitos, incluso fiebre. En cualquiera de estas hepatitis puede haber fiebre. Luego en el periodo de estado ya va a aparecer la ictericia, ¿no? La ictericia, elevación de las transaminasas, elevación de las bilirrubinas, en todos los tipos de hepatitis. Entonces el cuadro clínico es similar. Lo importante son los antecedentes, el examen físico, bueno, y este esquema de diagnóstico de serología y de anticuerpos es importante, ¿no? Esto ya vimos. En la hepatitis viral crónica, los virus enterales A y E no producen cronicidad. En cambio, los virus parenterales B, C y D sí pueden producir
hepatitis crónica. Entonces vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? La hepatitis B crónica. De acuerdo a la edad del paciente, algunos segmentos etarios tienen mayor predisposición para desarrollar hepatitis B crónica. Vean ustedes, los pacientes que han adquirido la infección al nacimiento tienen una gran probabilidad de desarrollar hepatitis B crónica, hasta el 90% de los pacientes que han adquirido la infección al nacimiento, ¿ya? Por ejemplo, una embarazada con hepatitis B, que en el momento del parto le ha transmitido la infección al recién nacido. Esos tienen un 90% de probabilidad de desarrollar hepatitis crónica. En cambio, un adulto joven inmunocompetente, vean, apenas el 1% de ellos va a desarrollar una hepatitis B crónica, ¿no? Una gran diferencia. La mayoría de los pacientes que presentan un cuadro de hepatitis B crónica no recuerdan haber tenido un episodio de hepatitis viral aguda, ¿ya? Entonces no recuerdan o no lo tuvieron, o fue un episodio de hepatitis silenciosa, asintomática, ¿no? Entonces la mayoría de los pacientes no tienen el antecedente. Entonces es un dato importante, no siempre está presente. Las manifestaciones clínicas entonces pueden ser desde asintomáticos, pueden ser cuadros clínicos leves o pueden ser cuadros clínicos graves, ¿ya? Entonces el espectro clínico es bien amplio y el pronóstico es variable, dependiendo de si el paciente tiene una fase multiplicativa del virus, es el peor pronóstico, ¿no? Y si el paciente está en fase no multiplicativa del virus, el pronóstico es más favorable. El cuadro clínico, decíamos, es amplio, ¿no? Desde una infección asintomática hasta una insuficiencia hepática fatal, fulminante. En general, el inicio es muy gradual y se instaura en meses o años el cuadro clínico de la hepatitis crónica. Y el síntoma predominante, frecuente, en general es la astenia. Nada más. El paciente puede tener astenia y nada más durante meses o durante años. Paciente cansado, adinámico, que muchas veces en la casa lo tienen por flojo o algo así, ¿no? Desinteresado. Pero es una astenia constitucional así prolongada. Y puede ser la única manifestación que tenga el paciente, ¿no? Cambio en los casos ya graves o que van progresando, van avanzando, van a presentar ictericia, que puede ser continua y permanente o puede ser intermitente, ¿no? Aparecer un tiempo, desaparecer, aparecer otro tiempo, desaparecer. Entonces la ictericia puede ser así. Y este cuadro clínico puede ser también intermitente en general, ¿no? Pueden haber reactivaciones, vean ustedes, intermitentes. Ya con la evolución, con los años de evolución, 10 años, 15 años o 20 años de evolución, aparecen las complicaciones, ¿no? Y entre ellas, una de ellas es la cirrosis. Pacientes con hepatitis crónica, un porcentaje van a ser o desembocar en cirrosis. Y con la cirrosis pueden aparecer ascitis, puede aparecer edema, puede aparecer varices gastroesofágicas, puede aparecer encefalopatía hepática, procesos de coagulopatía, hiperesplenismo. Vamos a ver todas estas cosas, vamos a desarrollar cuando veamos cirrosis,
cada uno de estas complicaciones las vamos a desarrollar, ahora las estamos solamente nombrando. ¿Ya? Pero el paciente con hepatitis crónica puede desembocar en una cirrosis y presentar todas estas manifestaciones. También puede presentar complicaciones extrahepáticas, ya como artralgias o artritis francas, que se pueden confundir con artritis reumatoidea, etcétera, ¿no? Pueden hacer también vasculitis, glomerulonefritis. Vean ustedes. Laboratorialmente, ¿qué vamos a encontrar? Las transaminasas van a estar elevadas, pero no tan altas como en la hepatitis viral aguda, ¿no? Que se elevaban entre 400 y 4000, ¿no es cierto? Aquí es más discreta la elevación. Vean, entre 100 y 1000 unidades de transaminasas. En la hepatitis viral aguda, la transaminasa que más se elevaba era la ALT, ¿no es cierto? Bien, en cambio en la hepatitis viral crónica, una vez que se ha establecido la cirrosis, la AST es la que se eleva en mayor proporción que la ALT. Este dato es importante para hacer el diagnóstico. Paciente con hepatitis viral crónica que tenga AST más alta que la ALT, hay que pensar que ya está con una cirrosis. ¿Ya? La fosfatasa alcalina normal o levemente elevada. La bilirrubina, dependiendo de la gravedad, puede estar entre 3 a 10 miligramos por ciento. ¿Ya? Se elevan en general ambas, la directa como la indirecta, proporcionalmente. ¿Ya? Puede haber hipoalbuminemia. En general hay hipoalbuminemia y hay tiempo de protrombina prolongado porque el paciente tiene una insuficiencia hepática, ¿no? Y su función de síntesis está alterada. Entonces produce poca proteína en general. Y están disminuidas esas. En cuanto al tratamiento, ¿qué es lo que se busca? Inhibir o suprimir la reproducción viral. ¿No es cierto? Eso es lo importante, porque si hay reproducción viral, el pronóstico es más serio. Y en cambio, si no hay reproducción viral, el pronóstico mejora. Entonces, lo que se busca es inhibir la reproducción del virus. ¿Con qué? Interferón. ¿Ya? Entonces, el interferón alfa está indicado. ¿Ya? Entonces, hay diferentes esquemas, solamente los vamos a mencionar. ¿Ya? Diferentes esquemas, diferentes dosis, duración, etc. Y antivirales como la lamivudina y el dipiroxilo de adefovir. Se han utilizado otro tipo de fármacos también. El interferón pegilado es nada más que interferón, pero que tiene una acción mucho más prolongada que el interferón alfa, ¿ya? Dura mucho más tiempo, es mucho más caro también. Y diferentes antivirales, ¿no? Vean ustedes, ahí están los diferentes antivirales. Aquí están las dosis de interferón, otra vez. Como todo tratamiento tiene efectos adversos, ¿no? Puede producir un cuadro similar a gripe, producir supresión medular, inestabilidad emocional, reacciones inmunitarias, etcétera, etcétera. La lamivudina, fármaco que se utiliza en el VIH, ¿no es cierto? También tiene acción para el virus de la hepatitis B. El dipiroxilo de adefovir, lo mismo, un antiviral, que se utiliza también en otras patologías. Entonces vean el esquema de tratamiento. Inhibe la replicación viral. El interferón pegilado
Entonces su administración es más prolongada, ¿no? Bien, el entecavir, otro antiviral. Y los otros antivirales. Telvibudina, tenofovir. Los vamos a mencionar nomás porque es para complicarse, ¿no? Aquí está un cuadro de resumen con todos estos antivirales que hemos mencionado. La dosis, duración, sus ventajas, sus efectos adversos. Bien, vamos a quedar aquí, estimados estudiantes, para no que no tengamos mucho en la cabeza, ¿ya? Continuamos el lunes. Terminamos hepatitis crónica y hacemos cirrosis hepática la siguiente semana. Bueno, vamos a continuar con hepatitis crónica. Estábamos viendo los tipos de hepatitis crónica, ¿no? O su etiología viral y el tratamiento de cada una de ellas. Ya vimos la hepatitis B y los diferentes fármacos que se utilizan para su tratamiento. Como hemos mencionado simplemente, no son varios antivirales que se utilizan. Y ahí tienen el cuadrito, ¿no? Donde está resumido los diferentes antivirales. Con la dosis, su duración, efectos adversos, etc. Entonces vamos a ver ahora la hepatitis D crónica o hepatitis delta. Me dieron más puntos por estar reunido. Hemos dicho que la hepatitis D se puede adquirir de dos maneras, ¿no? Una es la coinfección y otra es la sobreinfección. Coinfección es cuando ambos virus llegan conjuntamente al organismo y producen la enfermedad. Sobreinfección es cuando llega el virus D en un paciente que ya tiene una hepatitis B crónica, ¿no? O sea, lo sobreinfecta. Entonces, por esta razón, la sobreinfección tiene un pronóstico más negativo que la coinfección, ¿no? Entonces, vean, la sobreinfección por hepatitis D es la regla previa por hepatitis B, ¿no? La consecuencia es una hepatitis D más prolongada y recrudecimiento de la hepatopatía. O sea, el paciente que tuvo ya un cuadro de hepatitis un tiempo atrás, ¿no es cierto? Puede ser meses o años. Cuando se sobreinfecta con el virus D, vuelve a ser un cuadro clínico similar al que tuvo anteriormente, ¿no? O sea, vuelve a ser una hepatitis aguda, pero esta vez por el virus D. Esa es la sobreinfección. Entonces, cursa un nuevo episodio de hepatitis viral aguda, ¿no? Entonces, esta sobreinfección es más grave. En la coinfección, decíamos, los dos virus llegan conjuntamente y se produce el cuadro de hepatitis viral aguda. Entonces, la sobreinfección por lo general es crónica y grave y puede desembocar en una cirrosis o permanecer como una hepatitis crónica grave, ¿no? Puede haber casos de portador inactivo o asintomático, pero es más raro, ¿no? También acuérdense que los casos de hepatitis D crónica hemos dicho que hay presencia de anticuerpos, ¿no? Presencia de autoanticuerpos contra microsomas hepáticos y renales, anti-LKM1 decíamos, ¿no es cierto? Y el 2, esos son los anticuerpos que se presentan en la hepatitis crónica. Entonces sirven para el diagnóstico, ¿no? En cuanto a tratamiento, está menos establecido que para la hepatitis B, ¿no? Entonces vean ustedes, los resultados también son menos efectivos.
Se utilizan desde corticoides, con pobres efectos en realidad, y antivirales, que también se utilizan en la hepatitis B, pero también su efecto es menor que en la hepatitis B, ¿ya? En última instancia, el tratamiento curativo definitivo sería el trasplante hepático, ¿no? En pacientes que han hecho una cirrosis hepática, entonces el trasplante sería el tratamiento definitivo. Entonces el pronóstico es más sombrío, ¿no? Como verán ustedes. Luego tenemos la hepatitis C. Entonces la hepatitis C, hemos dicho que el problema grave en este caso es la cronicidad, ¿no? La mayor parte de los pacientes van a hacer cuadros de hepatitis crónica, donde varía entre 50 a 70% o incluso más. La infección crónica es frecuente, 85 a 90% de casos de hepatitis aguda, ¿no? Entonces el problema con la hepatitis crónica C es eso, ¿no? El cuadro clínico en general de la hepatitis crónica es prolongado, ¿no? Se da durante años. Entonces vean ustedes un cuadro clínico de un paciente con hepatitis C crónica que tenga una fibrosis moderada o grave, va a progresar en 10 a 20 años de evolución. Entonces es muy lento y progresivo el cuadro, ¿no? En pacientes con cirrosis que no esté descompensada, la supervivencia a 10 años es del 80%, a 10 años. La mortalidad es de 2 a 6% por año, o sea, 2 a 6 pacientes de cada 100 se mueren cada año, ¿no? 4 a 5 pacientes de cada 100 se descompensan cada año. Y 1 a 4% se transforma en cáncer hepatocelular. Entonces, el que más desemboca en cáncer hepático también, ¿no? La hepatitis C crónica. Por eso su gravedad. En cuanto al cuadro clínico, todos los cuadros clínicos de hepatitis son similares, hemos dicho, ¿no? Tienen mucho parecido entre sí. Y en este caso es similar al de la hepatitis B crónica. Todos los cuadros de hepatitis B crónica hemos dicho que son muy solapados, ¿no? Y durante mucho tiempo la única manifestación que a veces refiere el paciente es fatiga o cansancio o decaimiento, ¿no? Y va arrastrando esa sintomatología durante mucho tiempo, años a veces. Posteriormente puede instaurarse ya una ictericia, ¿no? Bien. Y además, bueno, paciente con compromiso del estado general, hipoalbuminemia, puede estar desnutrido, etcétera, ¿no? En cuanto a complicaciones extrahepáticas, los pacientes con hepatitis C crónica tienen menos comúnmente que los pacientes con hepatitis B. Se puede asociar a alguna otra patología autoinmunitaria, como el síndrome de Sjögren, el líquen plano y la porfiria cutánea tarda. Entonces hay que tener en cuenta estas características en la clínica para hacer el diagnóstico, ¿no? Podrían orientar a un cuadro de hepatitis C crónica, ¿no? Laboratorialmente, vamos a encontrar alteraciones similares a la hepatitis B crónica también, ¿no? Elevación de las transaminasas, pero hay mayor fluctuación en la hepatitis C. Eso porque el virus tiene periodos de replicación activa, ¿no? Y que cursan con otros periodos de menor replicación. Entonces, cuando hay replicación viral, obviamente se elevan las transaminasas también, ¿no? Entonces, hay fluctuación en las transaminasas.
general las transaminasas en etapa crónica ya no son tan elevadas, ¿no? Están entre 100 y 1000 unidades, nada más. Y la detección de los autoanticuerpos, ¿no? Contra microsomas hepáticos y renales, importante para el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, vean ustedes, también no es eficaz, pero bueno, tiene alguna actividad, ¿no? Es una combinación el tratamiento entre interferón y ribavirina. Ese es el esquema que habitualmente se utiliza, ya un tratamiento combinado, entonces entre interferón y ribavirina. Bien, y finalmente vamos a mencionar la hepatitis autoinmunitaria. Entonces, es un trastorno crónico que se caracteriza por necrosis hepatocelular y que va a provocar una fibrosis, ¿no es cierto? La fibrosis es lo que determina el estadio crónico de la hepatitis. Y si este proceso evoluciona, finalmente la evolución final de la hepatitis crónica es la cirrosis hepática, ¿no? Entonces es la evolución natural. Hepatitis aguda, hepatitis crónica, cirrosis, finalmente, ¿ya? Entonces la hepatitis autoinmunitaria es un cuadro de mal pronóstico también, ¿ya? Vean la tasa de mortalidad a 6 meses desde el diagnóstico de la hepatitis crónica autoinmunitaria es de hasta 40%. Mortalidad a 6 meses hasta 40%. Tiene un pronóstico sombrío la hepatitis autoinmunitaria. En la etapa aguda también tiene un mal pronóstico. Bien, ¿por qué es autoinmunitario? Porque hay presencia de autoanticuerpos, ¿no es cierto? Entonces hay autoanticuerpos que lesionan a la célula hepática, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Por qué se forman los autoanticuerpos? Bueno, eso es algo que no se sabe, no se conoce, ¿no? ¿Qué autoanticuerpos podemos encontrar en la hepatitis autoinmunitaria? Anticuerpos antinucleares, anticuerpos antifibra lisa, anticuerpos antitiroideos, ¿ya? Entonces, cuando estamos sospechando de una hepatitis autoinmunitaria, tenemos que pedir estos anticuerpos. Si son positivos, bueno, no establecen el diagnóstico, ¿no es cierto? Porque estos anticuerpos están presentes en muchas patologías autoinmunitarias, pero apoyan el diagnóstico. Apoyan nuestro diagnóstico de hepatitis autoinmunitaria. También el factor reumatoideo puede ser positivo y podemos encontrar hiperglobulinemia. Entonces, todas esas cosas van a apoyar el diagnóstico de esta patología. Como es un proceso autoinmunitario, entonces igual, vean ustedes, se asocia a otras enfermedades autoinmunes, como tiroiditis, artritis reumatoidea, anemia hemolítica, colitis ulcerosa, glomerulonefritis proliferativa, diabetes mellitus juvenil o tipo 1, ¿no es cierto? Y el síndrome de Sjögren. Entonces, hay que tomar en cuenta estas asociaciones. Pueden orientar al diagnóstico, ¿no? A veces es difícil establecer el diagnóstico o más difícil de la hepatitis, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos tienen que orientar y apoyar. También es más frecuente la presencia de algunos halotipos, vean, como el HLA-B1, D8, DR3 y DR4.
Entonces, estos antígenos de histocompatibilidad son más frecuentes en estos pacientes. Y obviamente responde a glucocorticoides y inmunosupresores, ¿no? Como es un proceso autoinmunitario, entonces el tratamiento es en base a esos fármacos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, lo mismo, es similar a una hepatitis viral crónica, por eso es que es difícil diferenciar, ¿no? Y a veces es difícil establecer el diagnóstico. Puede tener un inicio gradual o brusco, puede evolucionar con brotes recurrentes, como en la hepatitis C, ¿no es cierto? Entonces, puede ser indistinguible de una hepatitis viral. Otro grupo de mujeres, hay un grupo de mujeres, vean ustedes, que cursa con hiperglobulinemia y anticuerpos antinucleares circulantes. También cursa con fenómenos de células LE positivo. Las células LE son un tipo de células que se presentaban o eran importantes para el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, pero son muy inespecíficas, ya no se utilizan en realidad, pero pueden ser positivas. En la clínica cursa con astenia, malestar general, anorexia, acné, amenorrea, artralgias e ictericia. Puede acompañarse de otros procesos autoinmunitarios como artritis, vasculitis, eritema nodoso o la colitis ulcerosa que ya hemos mencionado, ¿no? Como en todo proceso autoinmunitario, hay una inflamación de diferentes serosas, ¿no? Como la pleura, como el pericardio. Entonces puede haber un derrame pleural, puede haber un derrame pericárdico que refleja ese proceso inflamatorio, ¿ya? Laboratorialmente, lo mismo, las alteraciones bioquímicas similares a una hepatitis viral. La fosfatasa alcalina puede ser normal o puede estar levemente incrementada. Las transaminasas elevadas moderadamente, así entre 100 y 1000 unidades. La bilirrubina, cuando está muy elevada, sí nos está reflejando un grado de agravamiento del cuadro, ¿no? Entonces, en los casos graves, la bilirrubina va a estar más elevada. Entonces, hay que tener en cuenta aquello. La hipoalbuminemia, un signo de mal pronóstico también, ¿no? Mencionado, hipoalbuminemia en hepatitis aguda o crónica, nos está hablando de gravedad. Hay que tenerlo presente. Puede haber hipergamaglobulinemia y los anticuerpos que hemos mencionado, ¿no? Factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, anticuerpos antimúsculo liso. Entonces, imprescindibles estos para apoyar el diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hepatitis autoinmunitaria? Pues bien que estamos extendiéndonos un poquito más en esto, ¿no? Porque es importante el cuadro clínico y es grave. Un diagnóstico de hepatitis autoinmunitaria siempre refleja un mal pronóstico, ¿no? Y es como una sentencia de gravedad en la paciente. Así que hay que excluir primero para llegar al diagnóstico, porque en realidad no hay un estudio complementario que nos diga es hepatitis autoinmunitaria, ¿no es cierto? No hay. Entonces tenemos que ir descartando otros tipos o otras causas de hepatitis en primera instancia. Las virales, las tóxicas, las producidas por fármacos o las
hepatopatías alcohólicas, ¿no? Primero tendremos que descartar que no se trate una de estas, que tienen un factor etiológico, ¿no es cierto? Una hepatitis crónica viral es producida por virus, los virus que conocemos. La toxicofármacos es producida por tóxicos o por algún medicamento. Y obviamente la hepatitis alcohólica es por el alcohol, pues, ¿no? Entonces, todos ellos tienen una etiología. En cambio, la hepatitis autoinmunitaria no hay un factor etiológico conocido, desencadenante. Entonces, por eso es que primero habrá que descartar estas otras causas. Si no corresponde a ninguna de estas causas, entonces pensaremos que es un problema autoinmunitario, ¿no es cierto? Por descarte. Entonces, primero excluiremos esas causas. Luego veremos otros criterios de inclusión, los que hemos mencionado, ¿no es cierto? Presencia de hiperglobulinemia, la presencia de autoanticuerpos, que nos van a apoyar el diagnóstico de autoinmunidad. Otros criterios. Es más frecuente en las mujeres. ¿Ya? Y algunas pruebas laboratoriales, como la elevación de las transaminasas, las globulinas, los anticuerpos, etcétera, ¿no? Y la asociación con otras enfermedades autoinmunes también. Entonces, bien, todo esto tenemos que evaluar, analizar, y de ahí va a salir nuestro diagnóstico, nuestra sospecha diagnóstica, ¿no? De esa manera vamos a llegar al diagnóstico. Finalmente, si no tenemos claro un diagnóstico después de todo esto, una biopsia hepática sería más concluyente, ¿no? Entonces, en última instancia, una biopsia podría ayudarnos. Diagnóstico diferencial con todas las otras causas de hepatitis, ¿no? Bien. El tratamiento. Entonces aquí el tratamiento es totalmente diferente a los otros tipos de hepatitis, ¿no? El tratamiento base son los glucocorticoides. Entonces, ¿cuál? Ya hemos mencionado varias veces la prednisona, ¿no? En una primera instancia, una dosis de carga se puede hacer de 60 miligramos. Una vez que se controlen las manifestaciones clínicas, se va disminuyendo la dosis, ¿no? Progresivamente, hasta 20 miligramos, que puede quedar como dosis de mantenimiento. De ahí se puede disminuir todavía más, dependiendo de cuán controlado esté el cuadro clínico. ¿Ya? La otra alternativa son los inmunosupresores. La asociación con aspirina es importante, ya, porque permite dar menos dosis de ambos medicamentos y de esa manera disminuir los efectos adversos de los tratamientos, ¿no? Con 20 miligramos de prednisona seguro que va a aparecer un síndrome de Cushing después de un tiempo de tratamiento. Pero si asociamos con azatioprina, vamos a poder utilizar menos dosis de prednisona. Si se puede llegar a unos 5 o 7 miligramos al día de prednisona, entonces es menos probable que se presenten esos efectos adversos o sean menos manifiestos, ¿no? Un síndrome de Cushing menos manifiesto, más tolerable. Entonces, esta asociación es importante en ese sentido, ¿no? Porque mejora la respuesta y disminuye los efectos adversos de ambos medicamentos. Bien, con eso terminamos la hepatitis crónica.
No sé si tienen alguna pregunta sobre hepatitis viral crónica. Si no, vamos a empezar a ver la cirrosis hepática. Doctor, una preguntita. Ajá. Usted mencionaba que en varias ocasiones es necesario hacer un trasplante hepático. Yo quería preguntar, suponiendo el estado socioeconómico del paciente, digamos que es muy bajo y no puede acceder a un trasplante, ¿se mantienen los otros tratamientos que usted estaba mencionando? Claro, no, en realidad pues en nuestro medio no se hace trasplante ni siquiera, ¿no? O sea, eso es en otros centros, pues en otros países donde hay disponibilidad de, de la tecnología, en primer lugar, y la posibilidad de encontrar donantes, ¿no? Entonces, en nuestro medio no es posible, ¿no? Alguna gente que puede se va al exterior, pues, ¿no? Pero, claro, y mientras tanto se mantiene nomás el otro tratamiento, pues, ¿no? En nuestro medio en realidad se hace el esquema de tratamiento farmacológico, ¿no? No hay otro. Gracias. El pronóstico, pues, es más sombrío, ¿no? Ya. Vamos a pasar a ver entonces el tema de cirrosis. Bien, la cirrosis es un cuadro terminal, ¿no? Es la fase terminal de los problemas hepáticos, de los problemas hepáticos crónicos, de las hepatitis crónicas, ¿no? La fase terminal es la cirrosis. Es una entidad que se define histopatológicamente, o sea, es necesario conocer una biopsia, ¿no? Que nos determine que hay cirrosis en el paciente. Entonces, se la define histopatológicamente. Y obviamente, esta alteración anatomopatológica se acompaña de manifestaciones clínicas, ¿no? Se traducen en manifestaciones clínicas. ¿De qué? De insuficiencia hepática, de insuficiencia de las funciones del hígado. Todas esas funciones de síntesis, de desintoxicación, etcétera, que tiene el hígado, de secreción, se alteran. Y todo eso se va a manifestar clínicamente, ¿no es cierto? Y va en correlación con esta alteración histopatológica que se produce en la estructura del hígado. Se consideraba hasta hace no hace mucho tiempo que el cuadro de cirrosis era irreversible, ¿no? Doctor, Ajá. Dígame. ahora sí, doctor. Ya. Bien, seguimos entonces. Estábamos en en realidad esta diapositiva nada más, ¿no? Decíamos, se consideraba que era una entidad que era irreversible, pero actualmente se ha visto que eliminando el factor agresor, la causa de la cirrosis, en cierto grado se puede resolver el cuadro, la alteración estructural que es la fibrosis, ¿no? No,
normalizarse completamente, pero en alguna medida resolverse la fibrosis y con eso mejorar el pronóstico, ¿no? Y mejorar la sobrevida del paciente. Pero es fundamental, por ejemplo, en la hepatitis o en la cirrosis alcohólica, fundamental que el paciente deje de beber, ¿no? Solamente con dejar de beber puede resolverse la fibrosis. Pero un solo trago de alcohol va a ocasionar una catástrofe en ese paciente, ¿no? Puede desencadenar una encefalopatía hepática y puede morirse el paciente. Entonces es fundamental eliminar el factor agresor que está ocasionando la cirrosis, ¿no? Entonces de esa manera se puede mejorar el pronóstico y la sobrevida del paciente. ¿Cuál es el dato patológico fundamental de daño en el hígado? La fibrosis, ¿ya? Entonces, la hepatitis es un proceso inflamatorio, ¿cierto? Con la hepatitis, ¿qué produce? Necrosis, destrucción del hepatocito. Y eso se acompaña de un proceso inflamatorio y posteriormente destrucción de la red de reticulina, que va a determinar una regeneración por parte del hígado, ¿no? Que trate de regenerar, de cicatrizar, vamos a decir. Y lo hace de una forma anormal. Entonces, después del proceso de necrosis, de destrucción de los hepatocitos, el proceso de regeneración lo hace a través de una fibrosis, ¿no? Un tejido cicatrizal, fibrótico, que distorsiona toda la estructura anatómica del hígado, distorsiona el lecho vascular y se van a producir unos nódulos de regeneración. Esta fibrosis va a ocasionar la formación de unos nódulos de regeneración. Y ese es el tejido de regeneración que se va a formar en el hígado. Pero toda la estructura, la arquitectura del hígado se distorsiona, tanto el lecho vascular como la vía biliar. Y esa distorsión va a ocasionar una mala circulación intrahepática, tanto de la parte vascular como un mal drenaje de la bilis a través de la vía biliar normal, ¿no? Entonces se va a ocasionar la hipertensión portal. Va a haber un incremento en todo el lecho vascular del hígado, lo que se va a traducir en una hipertensión portal, que es una de las complicaciones de la cirrosis, vamos a ver más adelante. Entonces lo importante es eso, ¿no? Fibrosis y regeneración nodular. Pueden haber nódulos pequeños y pueden haber nódulos grandes. Puede haber entonces una regeneración micronodular, puede haber una regeneración macronodular. La hepatitis o la cirrosis alcohólica va a dar generalmente una regeneración micronodular, que es la característica. Entonces, este esquema resume, ¿no?, lo que estábamos mencionando. Diferentes causas nos van a llevar a la cirrosis. ¿Qué causas? Las que hemos revisado: las hepatitis crónicas virales, las hepatitis tóxicas medicamentosas, la hepatitis autoinmunitaria, ¿no? Hasta metabólicas pueden haber causas que lleven finalmente a la cirrosis. Se produce un proceso inflamatorio crónico, ¿no? Y el organismo trata de restablecer esa destrucción hepatocelular que se produce activando las células estrelladas.
¿Qué hacen las células estrelladas? Mayor formación de colágeno, de matriz extracelular. Todo esto nos va a llevar a la fibrosis, ¿cierto? Y la fibrosis nos produce una distorsión en la estructura anatómica del hígado, se forman los nódulos de regeneración y obviamente mientras más destrucción del hígado, menor masa hepatocelular, ¿no? Menos hepatocitos funcionales y por lo tanto disminución en la función del hígado, ¿no? Ese es el proceso que se sigue. Finalmente el paciente va a quedar con una insuficiencia hepática y con una distorsión en la estructura anatómica del hígado, ¿no? Con un nódulo atrofiado, con un nódulo o con un hígado atrofiado y con un hígado con presencia de nódulos. ¿Cómo se clasifica la cirrosis? Pues de acuerdo a criterios etiológicos y morfológicos combinados. Cirrosis alcohólica, la cirrosis criptógena o criptogenética, siempre que escuchen hablar de criptógena, quiere decir idiopática, que no tiene causa. Aquí entraría la hepatitis o autoinmunitaria, ¿no es cierto? La causa autoinmunitaria. Poshepatítica por los virus, ¿no? Las hepatitis crónicas virales. La cirrosis biliar. Es un problema congénito la cirrosis biliar, con mal pronóstico. La cirrosis cardíaca. Pacientes con insuficiencia cardíaca derecha que ocasionan congestión crónica en el hígado van a determinar también necrosis de los hepatocitos y todo el proceso ese que va a terminar con la fibrosis, ¿no? Entonces hay una cirrosis cardíaca también. Causas metabólica, hereditaria y producida por medicamentos también, ¿no? Todo esto ya hemos mencionado. Todas las causas que ocasionan hepatitis aguda o crónica pueden finalmente desembocar en una cirrosis hepática. Entonces la clasificación es la misma. Vamos a empezar viendo la cirrosis alcohólica. Son la cirrosis alcohólica, también denominada cirrosis de Laennec, ¿no es cierto? Esta es la famosa cirrosis de Laennec. Entonces, cuando escuchen cirrosis de Laennec, ¿qué significa? Que es una cirrosis alcohólica. Es la más frecuente, dice en Norteamérica, nuestra bibliografía, y en nuestro medio también. La causa más frecuente de cirrosis es el alcoholismo. Como referencia, dice acá, vean, más del 66%. Bueno, seguimos. ¿Está bien? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor, me escuchan. Bien, entonces decíamos la cirrosis de Laennec, ¿no? Vean, más del 66% de los adultos consumen alcohol cada año. En general, en Europa, en Sudamérica. Nosotros seguramente estamos por ahí o más, ¿no? Se consume bastante alcohol en nuestro medio, ¿no? Sí, doctor. Bien. La cirrosis alcohólica se caracteriza por cicatrización difusa y sutil pérdida homogénea de las células hepáticas y la aparición de los nódulos de regeneración, ¿no? En este caso, micronódulos. Entonces, vean. Son nódulos menores de 3 milímetros de diámetro. Y es una cirrosis micronodular. Entonces, estamos
frente a un paciente con una cirrosis micronodular, lo más probable es que sea una cirrosis alcohólica. Si se suspende el consumo de alcohol, los nódulos pueden cambiar de tamaño, vean ustedes, pueden volverse más grandes, ¿ya? O pueden haber nódulos mixtos, pueden haber tanto pequeños como nódulos grandes. Es más frecuente en los hombres, ¿no? Por el consumo de alcohol. Consumo de alcohol más o menos constante durante unos 10 años o más allá va a ocasionar la aparición de cirrosis, ¿ya? El equivalente diario de unas 2 o 3 vasos de vino, ¿no? Su equivalente en cerveza o en whisky, cotidianamente durante más de 10 años, nos va a llevar a una alteración en el hígado. Pero no en todos, no tiene que haber algún factor genético, algún factor condicionante, porque no todos los que beben en esa cantidad, bueno, terminan siendo cirróticos, ¿no? Solo una parte nada más. Las mujeres son más sensibles al alcohol. Con menos dosis y durante menos tiempo pueden hacer ya cirrosis las mujeres. Entonces, esa es la situación. En cuanto al cuadro clínico, entonces el cuadro clínico es variable, es muy gradual el inicio y la evolución, y hasta, vean, un 10 a 40% de pacientes puede no tener síntomas, puede tener una cirrosis establecida y no manifestar ninguna sintomatología. Y un paciente que se está realizando estudios de laboratorio por alguna otra razón, se detecta que está con una cirrosis, pero no tiene síntomas. Entonces, el cuadro clínico puede ser desde asintomático hasta un cuadro grave, catastrófico y que comprometa la vida del paciente. En general, ¿cómo evoluciona? Evoluciona de manera gradual, muy solapadamente. Entonces el paciente tiene que tener, como decíamos, 10 o más años de consumo de alcohol de manera excesiva. Entonces, en la anamnesis es importante establecer, ¿no es cierto?, cuánto tiempo que bebe el paciente, la frecuencia de consumo del alcohol, el tipo de alcohol. Entonces, esos aspectos son necesarios averiguar, ¿no? Nos va a dar una idea de la evolución. ¿Qué más va a presentar el paciente? Anorexia y malnutrición. Generalmente son pacientes, decimos, alcohólicos, ¿no es cierto? Entonces tienen muy poco cuidado en su nutrición, en su arreglo personal, en su vida social, etcétera. Son pacientes que comen mal, que comen muy poco, por una parte por la vida que llevan, ¿no? Y por otra porque la cirrosis en sí ya determina un grado de anorexia en el paciente. Esto va a llevar a ¿qué? A desnutrición y pérdida de peso. En etapas ya avanzadas de cirrosis, lo habitual es ver un paciente con un abdomen voluminoso y con unas extremidades muy delgadas, ¿no? Con atrofia muscular. Entonces, ese es el aspecto característico del paciente cirrótico. Tiene trastornos en la coagulación que se manifiesta por equimosis a nivel de la piel, ¿no? Equimosis con traumas leves o espontáneos.
¿no? Entonces va a presentar equimosis. ¿Hay algún micrófono que está encendido por ahí que está interrumpiendo? Ya creo que se cayó. Otra manifestación, la debilidad y astenia. Entonces es importante también esta manifestación. Pacientes asténicos con debilidad por la poca masa muscular que tienen, ¿no? Como hemos dicho. Además que el alcohol de por sí es un tóxico y produce un estado de inflamación a nivel del hígado. Y ese estado de inflamación, cualquier estado de inflamación que produce astenia, decaimiento, debilidad, ¿no? Este es un estado de inflamación crónico, entonces a eso obedecen estas manifestaciones clínicas. Ictericia es una manifestación importante, ¿no? La ictericia. Puede ser progresiva, puede ser leve, puede ser intermitente o puede ser continua, ¿ya? Entonces, puede en algún momento ser leve, acentuarse, disminuir, desaparecer, etcétera, ¿no? Pero hay una historia de ictericia de mucho tiempo también. Y el paciente puede presentar ya manifestaciones de complicaciones de la cirrosis. ¿Cuáles, por ejemplo? Una hemorragia digestiva alta, secundaria aquí a una rotura de varices gastroesofágicas, ¿no? Por la hipertensión portal que presenta el paciente. O presentar un episodio de hemorragia digestiva alta como primera manifestación de la cirrosis también. Entonces, la hemorragia digestiva es un cuadro grave, con un pronóstico reservado, una mortalidad elevada. La ascitis es otra complicación de la cirrosis, también por la hipertensión portal. Entonces puede haber ascitis y la encefalopatía hepática es otra complicación. También de pronóstico malo. Un gran porcentaje de pacientes con encefalopatía hepática fallece. Estas complicaciones, tanto la hemorragia, la ascitis como la encefalopatía, las vamos a ver posteriormente de manera individualizada, así que solamente las mencionamos ahora. Es importante complementar la anamnesis con el examen físico, ¿no es cierto? No hay un estudio que nos haga el diagnóstico de cirrosis, es eminentemente clínico o una biopsia, pero no se hace biopsia a todos los pacientes, entonces el diagnóstico tiene que ser clínico. Entonces el examen físico es fundamental para hacer el diagnóstico de cirrosis. Obviamente el hígado y el vaso pueden estar aumentados de tamaño por la hipertensión portal o generalmente el hígado está también disminuido de tamaño, como está atrofiado o ha perdido masa celular, entonces en general es pequeño el hígado. Pero lo característico es que es duro, firme. Si uno palpa el borde del hígado, va a encontrarlo como un borde firme, duro y cortante. Entonces, alguien que haya palpado una vez un hígado hepático no se le va a olvidar nunca por la característica que tiene el hígado, ¿no? El borde se lo encuentra afilado, duro. Y se puede palpar los nódulos incluso. Si son nódulos grandes, se puede palpar la superficie o el borde del hígado nodular. Eso también nos apoya a un hígado cirrótico, ¿no? Entonces, importante el hígado. El vaso puede estar aumentado de tamaño, también importante palpar vaso. Pero es fundamental buscar lo que se denominan los estigmas hepáticos, ¿ya?
o las secuelas de un paciente hepático. ¿Cuáles son? La ictericia, el eritema palmar. Van a revisar qué características tiene el eritema palmar o la palma hepática también se llama. Todo paciente que estemos sospechando de hepatopatía crónica tenemos que buscar estos signos que les estoy mencionando ahorita, porque son estos signos los que nos van a hacer el diagnóstico. No nos va a hacer el diagnóstico ningún examen de laboratorio, nada. Esto es lo que nos va a hacer el diagnóstico. Nos van a revisar la palma hepática o eritema palmar, las arañas vasculares, dónde se localizan, qué características tienen. Van a revisar también las arañas vasculares. Junto con las arañas vasculares podemos encontrar también las telangiectasias. Van a revisar qué diferencia hay entre araña vascular y telangiectasia. Hay que revisar principalmente, si pensamos en una cirrosis alcohólica, las parótidas. ¿Ya? Paciente con cirrosis alcohólica tiene hipertrofia de las parótidas. La hipertrofia de las parótidas es un estigma hepático. Tengo que palpar, tengo que buscar esto. Revisar las uñas. Hay diferentes tipos de acropaquias. Y entonces hay que revisar las uñas. Voy a encontrar alteración a nivel de las uñas, secundarias a la cirrosis hepática. Esplenomegalia ya hemos mencionado, pérdida de la masa muscular y ascitis, el aspecto característico de batracio, ¿no? El abdomen de batracio y las extremidades delgadas con la musculatura atrofiada, es importante. Además de la ascitis, el paciente también puede tener edema periférico, edema en extremidades inferiores o aún presentar anasarca en algunos casos. Es importante buscar tanto la ascitis como el edema periférico, porque el tratamiento va a ser diferente si el paciente tiene ambos o solo tiene ascitis. Entonces el tratamiento es diferente, ya van a verlo cuando estemos viendo la parte de tratamiento. El examen físico tiene que ser completo. En los varones, examinar el vello corporal. ¿Qué características tiene el vello corporal en el cirrótico varón? Va a haber ausencia de vello en el tórax. Va a haber ausencia de vello en las axilas. Y el vello pubiano va a estar ausente o va a tener características ginecoides. ¿Ya? Entonces, ven, es importante evaluar todas estas cosas. El paciente varón también puede tener ginecomastia y también atrofia testicular. ¿Por qué será que tiene estas alteraciones? ¿Alguien me podría decir? Tiene unas características afeminadas, ¿no es cierto? El vello corporal de distribución y características ginecoides. Tiene ginecomastia y tiene atrofia testicular. ¿A qué se deberá? Si alguien me puede decir, a ver. Es por las hormonas, doctor. El desequilibrio hormonal. ¿Qué pasa con las hormonas? Los hombres el nivel de estrógenos aumenta y en las mujeres el nivel de testosterona aumenta. Exactamente. ¿Y por qué habrá ese incremento de hormonas en los hombres, las femeninas, y en las mujeres, las masculinas? ¿Por qué? Yo debería saber. A ver, ¿algún otro que pueda responder esto? ¿Y las hormonas femeninas en el varón dónde se producen? En los testículos. En las suprarrenales, ¿no? Ah. Y la testosterona en las mujeres también, en las glándulas suprarrenales. No es que se produzcan más, sino que se metabolizan menos, ¿no? ¿Dónde se metabolizan las hormonas? En el hígado.
Y el hígado no está funcionando, ¿no es cierto? Está con una insuficiencia hepática, no metaboliza todo, entonces se va acumulando, pues, ¿no? En los varones se va acumulando hormona femenina y en las mujeres se va acumulando hormona masculina, ¿no? Por la insuficiencia del hígado, porque no llega a metabolizarlas, entonces se van acumulando, ¿no? Esa es la razón. Y en las mujeres tiene razón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Más bien, virilización, puede haber incluso crecimiento de vello facial, barba, ¿no es cierto? Bigotes. Va a haber irregularidades menstruales o hasta amenorrea, un cambio de la voz puede haber, ¿no? Entonces, eso es por alteración en la función del hígado, ¿no? Insuficiencia en la función de metabolismo de las hormonas, ¿ya? Luego, la contractura de Dupuytren. ¿Alguien se acuerda cuál es la contractura de Dupuytren? O mano en gasa también se llama, ¿no? Hay atrofia de los músculos interóseos a nivel de la mano, ¿no? Entonces, la mano en gasa o contractura de Dupuytren. La citis como hepático, varices esofágicas, bueno, son complicaciones. Entonces, cuando veamos pacientes en el hospital, vamos a ver pacientes cirróticos. Cuando estén ustedes viendo el paciente y me hacen diagnóstico de cirrosis y no me mencionan nada de esto, entonces están adivinando, ¿no es cierto? Pero si me dicen cirrosis, ¿por qué? Porque tiene ictericia, porque tiene eritema palmar, porque le he encontrado arañas vasculares, porque está con hipertrofia de parótidas, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí, ¿no? Es que están haciendo un buen examen físico, ¿no? No están adivinando. Porque el diagnóstico se basa en estas cosas. Así que vayan ya memorizándose todas estas cosas, ¿no? Que son importantes para hacer el diagnóstico. Muchos quieren adivinar, pero es examinando al paciente, ¿no? Conversando con él. Ya con mi diagnóstico hecho, una vez que le he hecho la anamnesis, lo he examinado, tengo ya mi diagnóstico presuntivo, ¿no? Creo que este paciente tiene cirrosis hepática, ¿no? Entonces, recién ahí voy a pedir estudios complementarios, voy a pedir laboratorio. Antes no. Con diagnóstico presuntivo recién voy a pedir, porque si no tengo diagnóstico, ¿qué le voy a pedir? El laboratorio no me va a dar el diagnóstico. Yo le pido para apoyar mi sospecha diagnóstica o para descartarla, ¿no es cierto? Para eso estoy pidiendo los estudios complementarios. Porque si no, ni lo examinara al paciente, pues, ¿no? Pediría todos los estudios de laboratorio y ya me daría el diagnóstico, y no es así, ¿no? No es de ninguna manera así. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un paciente con cirrosis? Va a cursar con anemia. Y la anemia obedece a múltiples causas. Tiene trastornos en la coagulación, sangra fácilmente. Tiene varices esofágicas que se rompen y sangran. Entonces pierde sangre, pierde hierro, ¿no? Entonces puede cursar con una anemia ferropénica. Es un paciente, hemos dicho, que tiene anorexia, que está desnutrido, come poco. Lo mismo. No consume la suficiente cantidad de hierro, puede cursar con anemia ferropénica. O puede no consumir la suficiente cantidad de folatos, de ácido fólico. El alcohol produce pérdida de ácido fólico. Entonces puede cursar también con una anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico, de vitamina B12. Entonces puede tener
o una anemia microcítica o una anemia megaloblástica, puede haber. Hemos dicho que el paciente tiene el vaso grande, esplenomegalia, ¿no? Por la hipertensión portal se congestiona el vaso y es un vaso grande. ¿Qué pasa con un vaso grande? Secuestra células sanguíneas. Mientras más grande, mayor secuestro de células sanguíneas. Puede secuestrar glóbulos rojos, puede secuestrar plaquetas. Si secuestra glóbulos rojos, el paciente puede manifestarse como anemia, ¿no? Por secuestro esplénico. El alcohol es un tóxico para la médula ósea. Puede producir una supresión a nivel medular. También otro mecanismo por el cual puede producir anemia. Vean, hay varios mecanismos por los cuales el paciente va a presentar anemia. No es un solo mecanismo, son varios, ¿no? Entonces, hay que revisar todas estas causas, su fisiopatología, su diagnóstico para poder hacer el tratamiento, ¿no? La reposición adecuada. Si es anemia ferropénica, daremos hierro. Si es anemia megaloblástica, veremos si es por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Habrá que restablecerlos, ¿no? El síndrome de Siev es una forma de anemia hemolítica. Bien, puede haber hemólisis también. ¿Qué más vamos a encontrar? Hiperbilirrubinemia. Las bilirrubinas pueden estar elevadas levemente o de manera importante. ¿Cuál bilirrubina se eleva? Se elevan ambas bilirrubinas, tanto la directa como la indirecta. Entonces son las dos. También existe incremento de la fosfatasa alcalina, como sucede en todos los casos de ictericia obstructiva, ¿no? La fosfatasa alcalina está elevada. Porque hay una distorsión a nivel de la vía biliar. Hay una alteración en la estructura, tanto vascular como biliar, hemos dicho, ¿no es cierto? Por la fibrosis que se produce en el hígado. Entonces no circula ni sangre adecuadamente, ni bilis adecuadamente. Entonces se comporta como una obstrucción de la vía biliar. Por eso la ictericia. Y además porque tampoco metaboliza la hemoglobina, el metabolismo de la bilirrubina, ¿no? Las transaminasas están elevadas. Cuando ya se ha establecido, hemos dicho, la ALT o la pirúvica es la más específica de hígado, ¿no? Y se eleva en mayor proporción la ALT en la hepatitis aguda y en la hepatitis crónica. Pero una vez establecida la cirrosis, la que se eleva en mayor proporción es la AST. Entonces vean una relación AST-ALT mayor a 2, está hablando de cirrosis ya. Entonces, importante hacer esta relación. Si es mayor a 2, ya estoy hablando de cirrosis hepática. ¿Ya? En cambio, cuando la ALT está elevada, estamos hablando de hepatitis crónica. Vamos a tener en cuenta aquello. Función de síntesis alterada. Tiempo de protrombina prolongado, albúmina disminuida. Disminución en la síntesis de proteínas, que se traduce en estas dos cosas, ¿no? Globulinas elevadas y algunos minerales alterados, hipomagnesemia e hipofosfatemia también. Para el diagnóstico, entonces, el antecedente, ¿no? El consumo de alcohol de manera excesiva, abuso de alcohol. Una buena historia clínica, buena anamnesis, un buen examen físico. Con eso me oriento a mi diagnóstico. Y las pruebas complementarias me van a ayudar, obviamente, pero no me van a hacer el diagnóstico.
El tratamiento en realidad es la abstinencia total del alcohol, ¿no? Cero alcohol. Si el paciente quiere mantener una calidad de vida adecuada, cero alcohol. Entonces es la única medida que tiene un efecto positivo, ¿no? Habrá que tratar las complicaciones, hemorragia digestiva alta, la ascitis, que cuando estemos viendo estas complicaciones vamos a ver el manejo de cada una de ellas. Los medicamentos van dirigidos, el diurético obviamente a la ascitis, a los edemas que presenta el paciente, ya lo vamos a ver luego. Hay algunas cosas que no debemos utilizar y que debemos evitar en los pacientes con cirrosis. Por ejemplo, sedantes, calmantes, no están indicados. Como el hígado no metaboliza medicamentos ni tóxicos, entonces un diazepam, un clonazepam, etcétera, puede desencadenar una complicación grave como una encefalopatía hepática, ¿no? Y se puede morir el paciente. Entonces, están contraindicados, por ejemplo, los sedantes, ¿no? La aspirina puede ocasionar o desencadenar hemorragias graves en un paciente con cirrosis. Tampoco está indicado. Y obviamente el paracetamol, ¿no es cierto? Hemos dicho que es un tóxico en un paciente con cirrosis, aún a dosis normales, a dosis adecuadas, puede provocar toxicidad en un paciente con cirrosis. Entonces, más que todo, evitar dañar más al paciente, ¿no? No dar algunos medicamentos y algunos tener cuidado, obviamente, en su utilización. Entonces vamos a ir viendo poco a poco, cuando veamos las complicaciones, cómo se tratan cada una de ellas, ¿ya? Una buena dieta con abundantes hidratos de carbono, proteínas, está indicado, poca grasa, el reposo adecuado. Entonces, medidas generales principalmente, ¿no? Y la abstinencia, que son las medidas más importantes. Por hoy vamos a quedar entonces aquí. Mañana vamos a ver otras causas de cirrosis y vamos a empezar viendo las complicaciones de la cirrosis. Con ascitis, creo que empezamos. ¿Alguna pregunta? Si no hay nada, entonces quedamos aquí y nos vemos el día de mañana. Doctor, Sí. un paciente está con 1000 de transaminasas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si un paciente está con 1000 de transaminasas? Significa que está con una hepatitis activa, ¿no? Podría ser aguda. En la hepatitis aguda puede ser, ¿no? Puede ser, pero en las transaminasas están entre 400 y 4000. En una hepatitis crónica pueden estar entre 100 y entre 1000. En la cirrosis también pueden estar entre 100 y entre 1000. Son parámetros, son rangos. Sí, normalmente la cirrosis cursa con elevación de transaminasas. O sea, va a estar es parte del cuadro clínico, ¿no es cierto? Entonces, no se trata el laboratorio, pues, ¿no? Lo que hay que ver es cómo está el paciente, su estado actual cómo es, si presenta síntomas, no presenta síntomas, porque puede ser un paciente que tenga cirrosis y que sus transaminasas estén más o menos de manera permanente elevadas, ¿no? Y que no se requiera nada porque está asintomático. Entonces lo importante es ver el cuadro clínico, qué es lo que tiene el paciente, si está asintomático o no está asintomático. El laboratorio es complementario nomás, ¿no? Entonces, pueden estar altas y el paciente estar bien. O puede haber pacientes que tengan las transaminasas bajas y estar muy mal, ¿no? Y estar grave.
puede estar cursando una hepatitis fulminante, por ejemplo, y sus transaminasas estar bajas. Entonces, lo importante es el cuadro clínico. Tenemos que correlacionar el cuadro clínico con el laboratorio. ¿Alguna otra pregunta? Creo que antes ya lo había dicho en otra clase, pero ¿cuál sería un marcador de severidad para ver la función hepática? En la hepatitis aguda, por ejemplo, hemos mencionado el tiempo de protrombina, ¿no es cierto? Y la hipoalbuminemia. En la hepatitis aguda. Entonces, incluso hasta la glicemia, ¿no? Una hipoglicemia nos está hablando de un cuadro severo. En la hepatitis crónica ya no es tan correlativo, ¿no? La hepatitis crónica pues es un cuadro ya que tiene muchos años de evolución, ¿no? Entonces, pero de todos modos la hipoalbuminemia sigue siendo un marcador también pronóstico de Muchas gravedad, gracias, ¿no? doctor. Muy bien, nos vemos mañana entonces a las 5, que descansen.